informe que arroja nuevamente responsabilidad del fallecimiento y del hundimiento de 21 personas en el del Villa de Pitanxo el 15 de febrero del 2022, 12 de ellos todavía desaparecidos, y que vuelve a apuntar a la responsabilidad del patrón Padín y de la empresa armadora Noris. Este informe todavía, si cabe, es más rotundo que el borrador del mismo, porque amplía el espectro de responsabilidades. Habla de sobrecarga del barco, habla de datos tan espeluznantes como que hacía 20 años que no se revisaban los trajes de supervivencia, habla que no se hizo una evacuación como debería ser, y esto a mí me llena de tristeza, porque independientemente de la negligencia del patrón, si por lo menos se hubiese dicho para evacuar antes, pues muchos de los familiares que faltan estarían con nosotros. La verdad tiene un camino solo. Este informe ratifica el borrador. Este informe es más rotundo que el anterior informe de los peritos judiciales que fueron en la misión a Terranova, y a su vez ratifica el testimonio del tercer superviviente, de Samuel. Nuestro equipo lo está analizando ahora el informe. Os podéis imaginar que esto ha sido todo muy, aunque puede ser muy rápido, aunque no es muy rápido porque llevamos con esto 4 años casi, pero lo estamos estudiando ahora todo nuestro equipo, tanto el equipo de abogados como el equipo, en este caso, de técnicos que tenemos en el equipo que forma el equipo de investigación de las familias, y lógicamente en los próximos días tomaremos decisiones correspondientes.